otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Buenas madrugadas, ya estamos aquí y parece que ya llega la primavera y un poco de sol y calor que está llegando a nuestras vidas, algo que necesitábamos. Es como una promesa de los buenos tiempos que nos esperan, hay que creer en ello. Y nosotros ya tenemos todo listo para una nueva cita con el misterio, aquí en vuestra casa, en la casa de la radio, en la sintonía de Radio Nacional. Cuando son las 2:07, 1:07 en las Islas Canarias, ya tenemos todo listo. Tenemos una cita con la historia y otros muchos temas esperando. Y es un placer que una semana más deseéis compartir este tiempo de la radio en la madrugada con nosotros. Los saludos y la cordial bienvenida en nombre de todo el equipo, incluido Marc Gasca y Rubén de Felipe, que se encargan esta noche de controlar nuestro sonido. Como siempre queremos que conectes con nosotros. Tenemos 5 premios, 5 regalos para daros las gracias por toda la atención que tenéis con nosotros. Y hay varios canales de comunicación. El teléfono 900-137-137, llamada gratuita, repetimos, 900-137-137. El email espacioenblanco@rtve.es y nuestros muros de Facebook, el Espacio en Blanco y los seguidores del Espacio en Blanco, con los saludos para todos los que estáis ahí. Nuestros invitados esta noche son de lujo, ya lo veréis, y como hay mucho esperando, ahí va un avance de lo que va a ser este programa de hoy. El viaje que te proponemos esta noche pretende acompañar a unos hombres muy singulares. Hombres de la Armada Española que entre los siglos XVI y XIX se aventuraron por tierras extrañas a la búsqueda de gloria y riquezas. Son muchas las gestas protagonizadas por estas gentes, la mayoría desconocidas. Esta noche queremos salir de viaje, acompañarles en sus aventuras, conocer sus vidas y sufrimientos y algunos de los lugares que visitaron. Españoles por el mundo a lo largo de la historia, podríamos llamar a este capítulo que esta noche nos espera. Pero habrá más, un nuevo paseo por ese universo de misterios que aguardan respuestas. El viaje está servido. Un retazo de la historia, desconocido para la mayoría, nos espera. ¿Te gusta la música con la que te recibimos? Sí, buenas noches. Y la voz de tu presentadora, Rosa, que es magnífica. Carlos Canales es nuestro invitado, primer invitado de esta noche. Buenas noches, Carlos. Un placer que estés con nosotros de nuevo. Para mí, sabes que es magnífico. Eres abogado, escritor. Yo no sé cómo haces para escribir tanto. Yo no sé cuál es el último libro. En Tierra Extraña, es uno que tengo por aquí. Has escrito Naves Mancas, Banderas Lejanas. He visto uno de Lincoln, que quiero que algún día tratemos dentro de poquito. Cuando quieras.
¿Y cuántos has escrito en el último mes? Bueno, en el último mes ninguno. Estamos acabando, vamos a ver, Miguel y yo formamos un tándem muy curioso. Llevamos Miguel del Rey, sí. Del Rey, Miguel Llevamos del Rey. 30 años con esto, 30 años. Es que a veces cuando la gente te pregunta... ¿30 años? Sí, claro, son 30 años de trabajo. Lo que estamos sacando ahora de golpe es el resultado de 30 años. No todo sale de la misma forma. Hay libros que se enquistan, o sea, los libros cada uno tiene su vida. Escribimos varios al tiempo y normalmente algunos pueden salir en periodos breves, es decir, bueno, 6 meses, 7 meses. Otros tardan 1 año, 2 años. Ahora tengo uno que espero que salga en junio, que llevo con el 6 años. Trabajando. Claro, entonces realmente hay como una especie de mezcla de todo. Hay libros divulgativos y sencillos, que la editorial los quiere así. Hay libros más profundos, pero también al mismo tiempo divulgación para que cualquiera los pueda leer. Y hay libros que conozco, como el que te acabo de contar, Ajá. que son para especialistas, o sea, que son para gente que, bueno, que le interesa un tema muy concreto o que aunque no le interese, nos interesa a nosotros que se conozca. Entonces, claro, son como 3 niveles diferentes y los 3 me gustan por igual y en todos ellos lo que intentamos es, bueno, pues poner el máximo empeño en que sean algo agradable y bonito de leer. Ya. Y aparte bonitos de ver porque van con desplegables y mucha lámina. Es verdad. Tratando de escribir como en este caso eran algunos soldados españoles en la historia, ¿no? Claro, bueno, normalmente la editorial, por eso es un tema más de la editorial, lo que le gusta y busca es que las informaciones gráficas acompañen el texto en aquello que tú no puedes describir y que consideran que es mejor verlo. Yeah. Entonces normalmente se puede utilizar para cartografía, mapas, emblemas, dibujos, máquinas en el sentido amplio, porque puede ir desde un barco hasta un avión. Es decir, todo aquello que ayuda al lector a entrar mejor en el contenido de lo que estamos contando. Ya. Carlos, ¿y por qué esta pasión últimamente por la historia y por redescubrir o descubrirnos a mucha gente, Claro. a muchas aventuras de españoles que han tenido por el mundo? Lo llamamos españoles por el mundo en la historia. No sé si te gusta el título. Es bonito y además, bueno, primero te contesto a la pregunta y luego te hago una reflexión sobre esto porque nos lo preguntan últimamente mucho. En realidad, y tú me conoces, bueno, siempre lo digo, cada vez que vengo lo digo una y otra vez. Contigo vine al primer programa en mi vida en la radio. O sea, pero es que has pasado ya casi 25 años. ¿Qué dices? Una barbaridad el tiempo. Entonces, es cierto que en aquel entonces, cuando nosotros Fíjate que todavía me acuerdo yo de cuando Claro que te llegaste. acuerdas, en la calle Bolívar, perfectamente. Sí. Entonces, cuando yo empecé a escribir, yo llego al mundo de la literatura por la vía de las leyendas, de las tradiciones. Sabes que yo conozco, por un tema profesional, a Jesús Callejo, y Jesús Callejo y yo nos ponemos a investigar sobre algo que a nosotros nos atraía mucho, aunque veníamos de mundos de enfocar el problema diferentes, que es cómo nacen las leyendas, es decir, qué es lo que hace que una historia se convierta en algo que se transmite a lo largo del tiempo hasta deformar una curiosa historia real original y transformarla en algo mágico y bonito. O sea, lo que llamamos habitualmente una leyenda o un cuento. Mm. Entonces, eso tenía una significación interesante desde el punto de vista de que en realidad nosotros sí creemos que las historias legendarias cuentan algo de verdad. Ahí Jesús y yo teníamos, sin embargo, enfoques diferentes en lo que era nuestra formación y nuestra capacidad de investigación, lo que queríamos investigar. Jesús caminó hacia el mundo de la literatura, siguió profundizando en el tema de las leyendas y en todo lo que podríamos llamar los mundos mágicos, un sentido muy amplio. Gnomos, elfos. Claro, en tanto que yo me encaminé más hacia lo que era la forma, no tanto de la historia, sino de lo que empezamos a conocer como historia olvidada. Es decir, Miguel y yo, que colaboramos desde hace casi 30 años, nos dimos cuenta, sobre todo cuando hicimos proyectos como Medusa o como Ristre, que realmente había mucho por escribir de lo que era la propia historia española, pero no para hacerlo de una manera reivindicativa o agresiva o nacionalista, sino pura y simplemente decir, ¿por qué esta gente, tanta gente, que hizo lo que en su momento se consideraba correcto, ahora no lo veríamos así, está olvidada cuando se le debe tanto? Respecto a los españoles por el mundo, pues mira, esto lo voy a unir a un comentario mío de ayer. Yo ayer fui invitado a presentar un libro de Javier San Mateo y Isaac Peral, que como su segundo apellido indica, es bisnieto del Peral. Sí, del inventor del submarino. Uh-huh. Entonces, al presentarlo en la Liga Naval, que es un edificio precioso de Madrid, Uh-huh. realmente yo comentaba luego que los que estábamos allí, pues sinceramente, lo digo, no es ni siquiera tristeza, o sea, me da igual, no teníamos nada que ver realmente con lo que había fuera del lugar. O sea, es como dos mundos, dos planos. Realmente lo que nosotros estábamos contando allí, que era un tema estrictamente técnico, sobre si de verdad el submarino de Monturiol era un submarino o no. O sea, una historia casi hasta política y de economía y finanzas del siglo XIX, que para mí es apasionante,
Probablemente para el 90% de la gente no lo es. 99. O 99. Entonces, pero sin embargo, lo que mejoraba, que era lo que sí me parece interesante y atractivo, es por qué los españoles convertimos lo verdadero y lo falso, las dos cosas, en mitos. Eso es un error. Es un error que nos quita credibilidad. Y me cabrea mucho porque España es, incluso decir España en extensión, voy a decir Castilla, corona, me refiero. Sí. Probablemente el lugar del mundo junto con Inglaterra que ha definido el mundo tal y como lo conocemos hoy. Que ha defendido. Definido el mundo. Ajá. O sea, no sé cuántos millones hay de hispanohablantes de lengua nativa, no sé si son 400 millones, 450 o 380, me da igual. Es probablemente el idioma de lengua materna más hablado del mundo. Y dices, bueno, hay muchos chinos, sí, pero no están extendidos por todo el planeta. Entonces, realmente, eso es un valor que no tiene, no es que no tenga precio o no. O sea, es que es decisivo para el futuro, no para el pasado, para el futuro de la humanidad. Yeah. Y el que construyó eso fueron nuestros antepasados. Voy a contar, es una anécdota portuguesa, pero me da igual, podemos usarla para Castilla perfectamente. Te voy a dar caramelos porque te estás quedando sin voz. Hace años alguien dijo que Dios le dio a los portugueses un pequeño país como cuna, pero les quiso compensar y les entregó el mundo entero como tumba. Bueno, de Castilla podemos decir lo mismo, es exactamente lo mismo. Eso. ¿A que sí? Es lo mismo, es decir, entonces cuando empezamos a escribir en tierra extraña, Miguel y yo nos dimos cuenta que había una frase que decía que no hay un metro cuadrado del mundo que no tenga la tumba de una persona de España. Eso es interesantísimo, porque es verdad. Entonces, es una cosa tan anómala que aunque nosotros la hayamos olvidado y el mundo la haya olvidado, es así. Entonces, cuando escribimos en tierra extraña, publicamos una fotografía de un lugar que se llama Da Nang. Da Nang fue, durante los años 60, para generaciones nuevas esto no significa nada, pero fue una de las principales bases norteamericanas en Vietnam durante la larga guerra de Vietnam. En Da Nang hay una pequeña lápida hecha por un francés donde aparecen unos nombres en honor de los soldados españoles que cayeron allí combatiendo en 1858-1863 en el delta del Mekong. Entonces dices, bueno, ¿y qué hacían allí? Bueno, sería muy largo contar, si quieres lo contamos, pero estaban allí. Aguanta, porque te lo quería preguntar a lo largo del programa. Aguanta un poquito, ¿vale? Este es nuestro primer invitado, Carlos Canales, seguro que le conocéis todos. Tenéis ahora otra aventura, aparte de los libros, hay una cosa que se llama, esperad, lo tengo que mirar, la escóbula de la brújula, ¿lo he dicho bien? Sí, es la escóbula de la brújula, que viene de un chiste, que es una brújula, pues una viejula montada en una escóbula. Es un programa de radio. Sí. Es un programa de radio web. Es un programa de radio web que iniciamos hace unas semanas y que esperemos que sea una cosa muy divertida, en la que hemos puesto mucha ilusión, pues un grupo de amigos tuyos. Compañeros todos. Porque nos conocemos todos que habéis desertado. Y que esperamos que sea una cosa divertida y entretenida, que hemos hecho para pasar un buen rato y para, al mismo tiempo, bueno, pues exponer y mostrar lo que nos apetece hacer, que es un programa de radio que nos gusta. Y es algo tan sencillo como eso. Yo creo que cualquiera escuche lo que va a descubrir que nos lo pasamos muy bien. De eso se trata, haciendo radio. Efectivamente. La escóbula, ¿dónde se puede sintonizar? La página web es... Lascóbula.com. Lascóbula.com. Vale. Este es nuestro invitado. Ya hemos hablado de algunas de las cosas. Está haciendo ruido con el caramelo porque así Natalia y Rubén nos echan la bronca. Dicen, no haga ruido. Pero tiene la garganta. Sí que es sensible el micrófono, ¿eh? Claro, estamos en Radio Nacional, en la mejor radio que hay en... Esto es muy bueno, está muy bien. En el mundo. Tras esa introducción nos vamos de viaje. Queremos reconocer algunas cosas que han hecho españoles, porque si fueran americanos ya les habríamos incluso dado más importancia que lo que ha hecho nuestra propia gente en el mundo, ¿verdad? Lo hacemos siempre. Espero que eso se vaya corrigiendo. Ojalá. Tras esa introducción nos contamos cosas. Carlos Canales, hay que situarse un poco en ese pasado en el que no teníamos los medios de comunicación que tenemos ahora. ¿Cómo se podía viajar a esos lugares a donde iban, que nos vas a contar ahora? Y no solamente uno, sino ejércitos pertrechados. Debía ser increíble, ¿no? Lo era, además, fíjate, hace poco, supongo que lo habrás comentado incluso, porque es una noticia muy reciente, acaban de anunciar los norteamericanos las primeras pruebas que quieren hacer en verano de motores de fusión y plasma para poder intentar llegar a Marte en 90 días. 90 días. El viaje de la primera vuelta al mundo duró 3 años. Es decir, claro, hablamos de unas dimensiones en el tiempo, en un mundo donde las comunicaciones eran absolutamente no diferente a lo que ahora tenemos, sino diferente a lo que ahora pensamos, que es lo que es interesante. Eran mundos distintos. Lugares donde cuando tú tenías un mapa, normalmente te aparecían tierras que ponía tierra incógnita o aquí hay dragones. Aquí hay cosas dragones que no tienen nada que ver con lo que nosotros podríamos entender o ver. Es decir, la puesta en marcha de un viaje era algo
que se sabía cómo empezaba, pero que nadie, absolutamente nadie, tenía claro cómo acababa. Cuando los primeros exploradores españoles llegan a las costas de Filipinas, en el este de Asia, donde llevaban ya desde 1520, desde la llegada de Magallanes, hasta que llega Legazpi y consolida una posición española en torno a Manila, pasan casi 60 años. Pero durante ese periodo y el tornaviaje de Urdaneta, durante casi 100, el Pacífico, con lo que es de tamaño, es auténticamente un lago español. Ninguna... ¿Un lago español? Sí, literalmente. Ninguna nación del mundo, durante 100 años mandó barcos a atravesar de parte a parte lo que era el océano más grande del planeta. Un ejemplo que además lo destacó Robert Graves en un libro magnífico, el autor Ello Claudio, en un libro magnífico que se llama Las costas de la imprudencia. Y es que cuando España manda el intento de colonización de la Salomón, o sea, en Guadalcanal, por ejemplo, que a todo el mundo le sonará, en el noroeste de Australia, es una generación antes de que unos pobres desarrapadillos ingleses llegaran a Plymouth Rock, en lo que fue el comienzo de lo que iba a ser Nueva Inglaterra y la primera piedra de lo que luego sería los Estados Unidos. Una generación antes. Estamos hablando en el otro lado del mundo, en las antípodas absolutas. En una expedición, por cierto, que cuando muere el líder es sustituido por su mujer. ¿Sí? Claro, es la primera mujer, la única en la historia occidental, que dirige una expedición masiva de colonización y conquista, que además era en otro lado, que era mucho más complicado que mandar actualmente una expedición a Marte. ¿Cómo se llamaba? Si te acuerdas. Beatriz Barreto, me parece. ¿Beatriz? Barreto, me parece. No me acuerdo. Isabel de Barreto. Entonces, es curioso porque estas cosas que se han olvidado absolutamente demuestran no solamente la ambición y las ganas de ir más allá y más lejos, sino demostraban lo que para nosotros, para mí es más interesante, que es la demostración de una voluntad de hierro, literalmente, y de una confianza en ellos mismos que ahora mismo nos dejaría pasmados. Yeah. Es decir, les daba igual lo que encontraran o lo que vieran. Es decir, era tal la fuerza mental que tenían que sinceramente no les importaba. Nosotros hay uno de los capítulos de En Tierra Extraña que lo dedicamos a una cuestión donde, como has citado, Estados Unidos tiene mucho que ver con el cine, que es el enfrentamiento que se da en las costas norte de lo que fue luego la provincia de Nueva Segovia, fíjate el nombre más bonito. Nueva Segovia. En el norte de la isla de Luzón, en las Filipinas, a principios de la década de 1580, es decir, unos años antes de la expedición de Armada Invencible contra Inglaterra, en la cual el gobernador de Manila hablamos de las Filipinas, son 7.000 islas y allí no había ni siquiera 500.000 de españoles. Ni siquiera, eran entre 500 y 1.000, o sea, no había más. Y tenían que controlar un universo entero, literalmente. Bueno, pues este pequeño grupito, que eran como extraterrestres en un lugar lejano, pero literalmente, porque era exactamente lo que parecían, tienen o reciben noticias de que hay una actividad intensa de piratas japones, como se llamaban ellos, en la zona norte de Cagayán, del río Cagayán, que es un río, en la costa norte de Luzón, lo que luego fue Nueva Segovia. Y deciden enviar una expedición contra ellos. Lo único que sabían de ellos es que los llamaban Wakou, que era un nombre, Wakou, sí, para designar en general a gente que venía de alguna isla del norte. Los españoles conocían Japón, sabían dónde estaba y quiénes eran, pero que estaban hostigando y molestando a la gente de la zona. Bueno, en ningún momento hay un análisis reflexivo técnico de lo que van a hacer. La carta que escribe el gobernador, Ronquillo, se sabe perfectamente que son gente peligrosa. O sea, que los japoneses son guerreros, que no es una gente fácil de someter y que va a haber dificultades. Pero no lo piensan, cogen y van. Y dices, bueno, ¿y cuántos van? Pues contando auxiliares filipinos y los marineros, 100 poco. Sí. Nada, prácticamente nada. Pero van y lo hacen. Entonces, y producen un hecho muy curioso, y es que realmente la realidad no es como nos la cuenta en el cine, sino que la realidad hay que ponerla en el punto de vista de la gente que lo ve en la época. Para los japoneses, como para los chinos, los europeos, da igual, españoles o portugueses, porque en aquel entonces no había otros, luego llegaron holandeses, ingleses, era lo mismo, nos llamaban los bárbaros del Mar del Sur. Era gente con narices muy grandes, que olían muy mal, llenos de pelos, que venían de algún lugar del mar y que eran criaturas marinas realmente, o sea, tipos del mar que salían de algún lugar muy extraño y que les incordiaban. ¿Sí? Así nos veían. Sí, una imagen rara. Entonces, eso genera, dentro del arte japonés, se llama arte Nanbam, que es la representación de los bárbaros del Mar del Sur, que éramos nosotros, o sea, los portugueses y los españoles. Bueno, lo curioso es que la imagen que nosotros les proyectábamos a ellos era la de alguien vagabundo sin lugar. O sea, gente que vagabundeaba por el mar, que venía de algún lugar y que eran, más o menos peligrosos, pero sin exagerar.
Es decir, porque realmente nos consideraban como peces, criaturas marinas, que si salíamos del agua, pues rápidamente perdíamos, claro, porque eran millones y los europeos eran 4 gatos que iban por allí. Sin embargo, dentro de ese matiz de superioridad cultural, tanto los chinos como los japoneses despreciaban profundamente a los wokou, a los bárbaros del Mar del Sur, había algo que sí les llamaba la atención, que eran los kuirofune, los barcos negros, como se llaman los japoneses, los galeones. Eran gente que era capaz de desplazarse por el mundo con aparentemente absoluta libertad. Y que si se les incordiaba, siempre que fuera en el mar, eran terriblemente peligrosos. Porque eran la imagen que proyectaban. Sin embargo, tenían cosas curiosas que a los japoneses les resultaban atractivas. Es decir, claro, las naves portuguesas o las españolas que hacían rutas desde Occidente o desde la India tenían la ventaja que aportaban pues telas, sedas, marfil, piedras preciosas, es decir, objetos de maderas especiales que no se encontraban en Japón. Bueno, les daban objetos de arte o de utilidad que los japoneses no tenían acceso. Pero además, les daban armaduras y armas de fuego. Es decir, las armaduras europeas eran muy apreciadas, porque eran 1000 veces mejores que las japonesas, a pesar de lo que dice el cine. Y esas cosas se pagaban a precios de oro, con lo cual compensaba comerciar con ellos. Dicho de una manera clara, desde el punto de vista político, ni a los portugueses de Macao ni a los españoles de Manila les interesaba enfrentarse con ellos porque era, primero, un buen lugar donde predicar el cristianismo y segundo, o sea, donde coger almas y por tanto lentamente ir occidentalizándolos y además gente que era interesante porque facilitaba un comercio donde se podía obtener riqueza de una manera relativamente sencilla. Bueno, pues cuando se decide atacar a los wokou en el norte de Luzón, España da un paso nuevo y es, si quiere sostenerse en las Islas Filipinas con el puñadillo de gente que había por allí, había tarde o temprano que enfrentarse con ellos. Se hace sin mirar. Entonces, es la primera y única vez en la historia que samuráis japoneses combatieron contra guerreros de Europa Occidental. ¿Samuráis contra guerreros? Sí, claro, es la única vez. Contra hidalgos castellanos. Entonces, es la única vez. Quizá eso no lo cuentes al final. Descansa, tómate un poquito de agua. 2:30, 1:30 en las Islas Canarias. 900, 137, 137 nuestro teléfono. Estás en Radio Nacional de España. Escribí esa novela para que mi hija supiera cómo era su padre. Autor mi hija no sabe de Octubre. Es una novela, como se dice a veces, crucial, el importante. Éxito le llegó con La sonrisa etrusca. Lo que ha dado satisfacción y ha hecho pasar buenos ratos a mucha gente. Junto a él el pasado domingo, cuando falleció su mujer. La mano de Olga es hecha permanente en la mía. Siluetas, con Pilar Socorro. Esta semana en Siluetas, la entrevista que en 2004 hizo Manuel Ventero a José Luis San Pedro. Los domingos a las 3 de la tarde en Radio Nacional. Nunca se sabe quién está al otro lado. Espacio en blanco. Tu cita con el misterio. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. Conecta con nosotros. Y esta noche con Carlos Canales hablando de españoles por el mundo a lo largo de la historia. Dime una cosa breve, porque tengo que preguntarte muchas cosas. ¿Por qué hacían estas aventuras? Es decir, ¿por qué se salía? ¿Por honor? ¿Por riqueza? Y, bueno, básicamente la riqueza es lo que ha movido todo. Era ambición y riqueza, eso está clarísimo. Lo que ocurre es que hay como varias fases. El predominio español en el mundo absoluto y global corresponde a los siglos XVI y XVII, pero España sigue manteniendo, como es bien conocido, por sus ultramarinas hasta 1898. Al ser un espacio tan largo en el tiempo, hay formas, los motivos y las causas eran diferentes. Al principio es pura ambición, es necesidad, ambición, ganas de aventura, de conocer y también ganas de obtener riqueza, poder y gloria. Pero eso va cambiando según, digamos, que lo que es la generación de las expediciones deja de ser menos aventurero y pasa a ser más organizado, más político, según los estados se van haciendo más fuertes y la competencia se va endureciendo. Es decir, cuando los españoles y portugueses actúan prácticamente solos, el enfrentamiento máximo lo podían tener entre ellos, no había nadie más. Porque el resto del mundo, digamos que juega en otra liga. Pero cuando empiezan a llegar ingleses, holandeses o franceses, la cosa se va complicando. Eso va haciendo que, en aquel entonces, la competencia principal no se piense solo sobre los territorios a ocupar o a explorar, sino sobre las rivalidades europeas de quien te amenaza tu comercio o tu negocio. Realmente, España no adopta una política moderna y mercantil hasta realmente el siglo XVIII, que es cuando, ya con la dinastía borbónica, con un Estado consolidado de tipo más moderno, se empieza a plantear la organización de los territorios
de ultramar de una manera no solo más racional, sino mucho más controlada por la corona. Al principio, digamos que salvo las autoridades principales, por ejemplo, para continuar en Filipinas, por un ejemplo, salvo el gobernador general o capitán general en Filipinas, que residía en Manila, el resto de las islas, la única presencia española que había, básicamente eran religiosos. Religiosos y pequeñas guarniciones, muy pequeñitas, muy poco profesionales según el concepto moderno. Es decir, de gente que realmente eran hacendados o cultivadores de terrenos donde había encomiendas, que lo que utilizaban era el poder de la iglesia para atraer grupos de nativos que trabajaban para ellos o en beneficio de una economía no demasiado moderna todavía. Esto va evolucionando y a finales del 18 o en el 19 España es una potencia europea más, donde lo que se busca es ampliación de territorios con los que comerciar para generar mercados nuevos. Es una competencia puramente capitalista que es más reciente. Realmente ahí España entra en un periodo que, por razones de mucho tipo, muy largas de contar, no tiene ya la fuerza y preponderancia que tiene en el 16, porque ya no está sola y porque su poder es contestado, no solamente en Europa, sino en todo el mundo. Yeah. Realmente aquí lo curioso del asunto es que estamos hablando, como te das cuenta, de un mundo eurocéntrico. Lo vemos desde nuestro punto de vista. Es decir, es como si no contara el resto de los seres humanos, pero es que para los europeos no contaban, o sea, literalmente. Esto sería políticamente muy incorrecto, pero en el siglo XVI y XVII era literalmente así. Yeah. O sea, no les preocupaba lo más mínimo. Por cierto, en contra también de lo que se dice a menudo, no era lo mismo las culturas africanas o americanas que las asiáticas. En el este de Asia había milenios de años de tradición y cultura, y los chinos o los japoneses no es que no se consideraran inferiores a los europeos, es que nos despreciaban profundamente. Lo que ocurrió es que a lo largo del tiempo van descubriendo a su costa un pequeño problema. Y es que la tecnología de esos bárbaros a los que despreciaban les está haciendo polvo. Yeah. Entonces, acaban enfrentándose a un problema que nunca supieron dilucidar bien hasta el siglo XX, y era que si tú te hacías como ellos, o sea, si los asiáticos se convertían en algo como nosotros para poder competir, perdían en cierto modo su alma. Pero si no lo hacían, lo perdían todo. Con lo cual, esa duda así hamletiana que arrastraron hasta prácticamente hace unos años, les destruyó profundamente y les afectó, porque no fueron capaces realmente de generar una respuesta. Yeah. Y aunque eran muchos más, nunca tuvieron la capacidad para imponerse. Hablamos de ellos, de esa parte de Asia, si españoles en Asia al final del programa, si te parece. Preguntas breves que te hago, que están haciendo ya nuestros oyentes. ¿Es cierto que fueron los vascos los primeros que se enfrentaron con los indígenas de las praderas norteamericanas y que llevaban perros? Bueno, no. A ver, lo explico. Los vascos no eran nada, eran castellanos más. Eran lo mismo que nosotros. O sea, que cualquier otro castellano entendido corona de Castilla. Uh-huh. La corona de Castilla era desde gallegos, asturianos, cántabros, murcianos, andaluces. O sea, era lo mismo. Los vascos, los señores vascos eran parte de la corona castellana, eran grandes navegantes de la Edad Media y participaron de una manera muy importante en la colonización, pero no de América del Norte, de toda América. O sea, hay vascos en cualquier aventura española del siglo XVI, XVII, XVIII o XIX. Sí. Eso es obvio. Los perros de guerra se utilizaron se usaron en toda América, pero es verdad que principalmente se utilizaron en Norteamérica, pero no tanto en la América actual, que es los Estados Unidos, sino que tienen un papel muy importante en la aventura de Cortés, muy importante. La tienen las exploraciones de Vasco Núñez de Balboa en el Istmo de Panamá, y son muy importantes también en la expedición de Hernando de Soto a lo largo del Mississippi y Missouri. Uh-huh. Es verdad que se usaban como perros de guerra, eran mastines leoneses, se llevaban protegidos con armaduras de cuero, de hueso o de metal, menos de metal, y nunca se usaron en Europa. En Europa se usaron una vez, pero realmente digamos que había una especie como de prevención, de una norma no escrita, de que los perros de guerra no se debían de usar contra europeos, contra cristianos, es la palabra exacta. Contrario. En tanto que en América se usaban de manera sistemática. Era una cosa brutal, eran unos bichos terroríficos. De hecho, algunos, por ejemplo, el que tenía Vasco Núñez de Balboa, Leoncillo, tenía salario de ballestero. ¿Leoncillo se llamaba? Sí, tenía salario de ballestero. ¿Y le pagaban? Sí, tenía salario. Y justo el día antes de la entrada, que ahora se cumple el 500 aniversario, de Núñez de Balboa en el Pacífico, del descubrimiento de la Mar del Sur, le habían hecho lo que se llama un aperreamiento. Le habían echado varios caciques para que se los comieran los perros. O sea, era una cosa brutal. O sea, las cosas como son. Es decir, es cierto que en la política española de los 300 años nunca hubo un interés de exterminio en el sentido técnico físico de matar a alguien y exterminarlo. Pero la guerra y dura. Y es verdad que los perros de guerra de caza pesado se usaron como arma. Preguntas que llegan de los oyentes. ¿Podrías contar algo sobre si hubo una expedición de españoles en el siglo XVIII a la Antártida?
Vamos a ver, no, es anterior. Hay dos. Vamos a explicar por partes porque... Si breve si puedes, porque tengo mil preguntas. Muy brevemente. Aquí. Muy brevemente. Hubo una pequeña nave que se tuvo que desviar de la expedición de Magallanes hacia el sur, que era la de Gabriel de Castilla. Bueno, Gabriel de Castilla en el siglo XVII es un navegante que es de Chile, con prisioneros, con un prisionero holandés, que es el que lo recoge en una crónica que iba con él. Aparentemente fue la primera persona que divisó lo que hoy es las costas de la Antártida. De hecho, una de las bases que tiene España en la Antártida, una de las dos, la otra es la Juan Carlos I, se llama Gabriel de Castilla en su honor. La otra historia es la de San Telmo, que es del siglo XIX. San Telmo era un buque que llevaba tropas a Chile para sofocar la rebelión chilena, uno de ellos, que se perdió en una tormenta, y hay fundadas sospechas de que acabó en la tierra de Graham. Pero cuidado, aunque hubiera acabado allí, no hubieran sido nunca descubridos en la Antártida, o que no volvieron. Esto también es importante, porque a veces los españoles decimos, no, esto no fue un descubrimiento de otros porque no volvió. Bueno, pues aquí nos pasa a nosotros lo mismo. Si el San Telmo llegó a la Antártida, nunca volvió. Con lo cual no pudo descubrir. Claro. Me piden que recomiendes un libro, evidentemente, en tierra extraña, en expediciones militares españoles, lo recomiendo yo. Yo quería ir a que me contaras cosas de América, de Asia, lo haremos en la tercera parte, pero en Europa. ¿Dónde estuvieron en Europa, la Europa más extraña, en Dinamarca, esto que estuvieron los españoles? Bueno, aquí lo que hemos hecho es una selección, porque podríamos estar escribiendo durante toda la vida. Entonces hemos seleccionado cuatro o cinco historias curiosas. La de Dinamarca es muy conocida, se hizo muy conocida hace poco por un cuento que es una fantasía, que es el famosísimo cuento La sombra del águila de Pérez Reverte. Estoy buscando cómo donde narra la historia de un supuesto regimiento, que por supuesto jamás existió, español en la campaña de Rusia. En realidad sí hubo un regimiento español en la campaña de Rusia, y tal y como cuenta Pérez Reverte, aunque su historia no tiene nada que ver, pues una novela, sí parte de una historia real. En 1807, cuando España está aliada a Francia, es decir, antes justo del comienzo de la Gran Independencia, el gobierno español accede a una petición de Napoleón de enviar tropas para participar en el apoyo del bloqueo continental a Inglaterra, y tropas que envían desde Italia, desde el reino de Etruria, que es donde había un contingente militar español que estaba protegiendo a la hermana del rey en un reino ficticio que se inventó Francia y luego eliminó, que era el famoso reino de Etruria, un reino falso que se creó en un momentito y luego desapareció, y los enviaron desde allí y desde España hasta el Báltico. Después de combatir a los suecos, que eran de los ingleses, en Stralsund, de lo que es Pomerania, fueron enviados a Dinamarca y allí quedan acantonados en espera de participar a una futura invasión de Suecia. Durante ese tiempo se produce la invasión francesa de España y empiezan a llegar noticias a los soldados españoles, unos 14.000 que había en Dinamarca, de que algo estaba pasando en la península. Esas noticias les llegan porque las van filtrando los ingleses desde el bloqueo que mantenían a la costa danesa. Espera, ¿y cómo llegaban las noticias? Con mensajeros, supongo. Claro, ¿no? claro. Es decir, la flota inglesa es la que está más interesada en que los españoles sepan que su nación se ha levantado en armas y que una parte importante del ejército español está a miles de kilómetros de distancia en Dinamarca, desplegada a lo largo de todo el país. Cuando los oficiales, los altos mandos españoles y la tropa empiezan a saber lo que está ocurriendo, se produce una situación muy curiosa, porque por un lado el gobierno francés, claro, intenta que no lleguen las noticias, pero por otro lado los españoles empiezan a ser conscientes de que está pasando algo muy grave. Tú lo has dicho, no había internet, no había teléfonos, no había televisión. Que algo ocurría en su país y que lo mismo estaban muy lejos de donde supone que tenían que estar. Y que a lo mejor no estaban en el bando correcto. Uno de los generales, Kindelan, que está en la División del Norte, no solamente, bueno, acabó siendo francés, con lo cual ya eso lo dice todo. Es decir, hay gente... ¿Era español y acabó siendo francés? Sí, era un español de origen irlandés, como muchos mandos del ejército español, que se acabó convirtiendo en ciudadano francés, porque es uno de los que decide mantener, como sea, la fidelidad a Francia, cuando en realidad la mayor parte de la gente, aquí no hay nada heroico, básicamente querían escapar de ahí como fuera, o sea, volver a España. Es lo que querían, todo el mundo. Y eso sí que era mayoritario. Pero el marqués de la Romana, que era su jefe, recibe órdenes de hacer que toda la tropa jure fidelidad a José Bonaparte. O sea, el rey que acaba de ser instituido en España por Napoleón. Esto acaba de una manera muy curiosa, y es que hay una especie de intento de motín, de rebelión, de manera que las tropas españolas deciden alzarse para intentar volver a España. ¿Pero cómo vuelves desde Dinamarca? Entonces llega a un acuerdo con los ingleses para que la flota inglesa intente recogerlos y enviarlos a España. Pero claro, para eso tienen que concentrarse en algún punto. Por eso están desperdigados a lo largo de todo Jutland y Langland. Entonces lo que intentan es apoderarse de una pequeña isla, que es la isla de Langland, para ahí concentrarse y ser embarcados con rumbo a España. La mitad lo consiguieron y la otra mitad no. Como dice Pérez Reverte de una manera muy graciosa, es casi como lo de Jenofonte, son Jenofonte menos 100, porque en vez de 10.000 fueron 9.900, que consiguieron volver a España. Pero el resto fueron hechos prisioneros y acabaron en campos de concentración en Hamburgo. Allí estuvieron varios años, pero en 1812, cuando Napoleón decide invadir Rusia,
Hombre, pues la carne de cañón siempre viene bien. Así que se dirigieron a los campos de prisioneros, dijeron que el que quisiera podía alistarse en un regimiento que se llamó José Bonaparte. Ese regimiento hizo la campaña rusa entera. Pero los desertores del regimiento fueron concentrados en San Petersburgo por el zar, que creó a su vez otro que se llamó el Regimiento Imperial Alejandro, que es un regimiento que luego volvió a Cádiz al acabar las guerras napoleónicas. Son unas odiseas tan curiosas. Estoy haciendo un resumen muy breve de lo que fue una verdadera aventura absolutamente delirante. Increíble esta historia de estos personajes. Tengo 1000 preguntas. Después de esa segunda introducción que ofrecen nuestros compañeros, te sigo haciendo. ¿Te parece? Entra en contacto con nosotros. 900-137-137. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España. Con Miguel Blanco. De la historia de las guerras. Algo que esta noche queremos conocer en compañía de Carlos Canales. Yo no sabía que... Bueno, primero te planteo, es decir, decías antes que esta gente iba porque tenían eso, misión y una visión diferente del mundo de lo que tenemos ahora. Sí, muy diferente. Pero evidentemente buscaban riquezas. Claramente. Y no sabía que se conseguían con esto de los nobles. 20 millones de dólares se pagó por Ricardo I de Inglaterra. Sí, en el siglo XII. Vamos a ver, es diferente porque eso se convierte en una costumbre en el centro de Europa, que tiene su auge en la Guerra de los 100 años, cuando los nobles, en francés se llamaban rançon, que era el pedir rescate por los nobles de alto rango, de alto linaje, que valían mucho. Como ha dicho muy bien tu introducción, normalmente las batallas campales eran muy inusuales, normalmente eran racias de saqueo, o lo que hoy llamaríamos pequeñas incursiones, porque arriesgar un ejército en una batalla campal podía ser una ruina. Entonces se intentaba lo mínimo posible, pero si se hacía, podía suponer una fortuna de golpe no solamente para los nobles que capturaban otros nobles, sino incluso también para la tropa más baja, porque los soldados mercenarios que combatían normalmente llevaban todas sus riquezas en pequeñas piedras preciosas o monedas que van con ellos. Con lo cual, si lo cogías en una batalla, podías hacerte literalmente rico para siempre. En cuanto a los nobles de alto linaje, tienes razón lo que has dicho, porque efectivamente lo usual en un combate de grandes proporciones era que no valía nada era literalmente eliminado allí, sin más. En cambio, los que valían eran apartados y separados porque efectivamente tenía un cierto valor su vida. Es verdad que entre los nobles de alto linaje había un cierto código caballeresco que se cuidaba bastante, especialmente los siglos XIV y XV, pero cuando bajabas en el escalón ya no. Eso ya no valía nada. Entonces realmente la vida valía muy poco. Esto se va complicando a lo largo de la Edad Moderna, a partir del siglo XVI, porque la guerra se convierte en algo mucho más complejo, mucho más profesional y mucho más cruel. Entonces, según va aumentando la dimensión del volumen del conflicto, estos términos caballerescos van muriendo. De hecho, a mediados del 17 ya prácticamente no existían. O sea, es una costumbre medieval que se va muriendo poco a poco. Sí se mantiene, y esto es interesante, entre los cautivos que hacían los turcos y los piratas berberiscos en las costas de Europa, porque ahí la obtención de rescate sigue siendo una fuente lucrativa de negocio, tanto para los piratas berberiscos como para las campañas continuas de los turcos en algunas zonas, porque sí seguía valiendo el sistema. Bueno, había órdenes con los mercenarios especializadas solo en eso, en el rescate de cautivos capturados y llevados a las costas del norte de África. En Europa, en realidad, la costumbre va muriendo lentamente hasta que finalmente desaparece cuando la guerra se convierte no en una guerra ya de señoríos feudales o de reyes medievales, sino una guerra entre estados modernos. Ahí ya es otra cosa. En ese tiempo es un margen bastante amplio el que estamos viendo, cuando España era un poco el centro del mundo, la potencia hegemónica. Había también guerras de religiones, es decir, gran parte de las guerras se plantearon como una guerra de religión, como las cruzadas, etcétera. Sí, pero no en... Bueno, vamos a ver, los españoles siempre tuvieron, y además yo no creo que fuera una impostura, creo que era real. Siempre hubo una especie de motivación religiosa en la extensión de la exploración y conquista en los siglos XVI y XVII. O sea, se quería llevar el cristianismo a las tierras que se encontraban. Pero no era una guerra de religión como tal. Las guerras de religión se plantean entre cristianos aquí, en Europa. Con el Islam siempre fue una guerra de religión, permanentemente. Pero permanentemente. De hecho, cuando los portugueses aparecen en el Índico a finales del siglo XV y consolidan su posición en la India y en Hormuz y en el Golfo Pérsico a lo largo del XVI, y luego siguen hacia el este, hacia Malasia, Malaca y China, todos los enfrentamientos con el Islam ellos los perciben como una continuación de la guerra medieval europea, de la guerra de la Reconquista. Los españoles hacen exactamente lo mismo. De hecho, cuando tienen contacto con las poblaciones musulmanas de Hol y Mindanao, en el sur de Filipinas, les dan un nombre que todavía mantienen, los moros.
O sea, los llaman moros directamente. O sea, no buscan demasiada... No se tuerce mucho... No se exprime mucho el cerebrillo. O sea, ¿esto que son? Musulmanes, pues moros, punto. Se acabó el sistema. Ahí sí se plantea como una guerra religiosa. En el resto no. Las guerras religiosas básicamente se circunscriben a Europa, que es donde está el problema. Claro, otra cosa es que la extensión de las guerras religiosas europeas llega a afectar a zonas de América o de Asia, pero porque hay europeos ahí también, que son enemigos de la corona española. Pero realmente las guerras religiosas, el punto central es aquí, es Europa. Ya. Volvamos a viajes de los españoles. Decías antes que no había un metro cuadrado en el planeta donde no hubiera una tumba de un español. Sí. Lugares a donde llegaron ya no solamente en Europa, que en Dinamarca estuvieron... Todos. No, todo el mundo. O sea, es que realmente... Sí. Es que es casi imposible encontrar un sitio que no haya llegado a España de alguna manera u otra. Es verdad, eso es mucho tiempo. Son muchos tiempos y muchos años. Y claro, muchos años con una voluntad además de hacerlo, porque es verdad que no podríamos llamar a lo mejor expediciones científicas en el sentido que se da a partir del siglo XVIII a las exploraciones, pero sí lo eran en cierto modo, porque las exploraciones que se llevan adelante por los navegantes españoles en los siglos XVI y XVII tenían una particularidad muy interesante. Es decir, todo eso suministraba información a la corona, que levantaba planos, los cartógrafos hacían rutas, se fijaban rutas de navegación, se descubrían cosas nuevas. Mira, hay un viaje muy poco conocido, que es un viajecito que hace un navegante que se llama Esteban Gómez. Esteban Gómez era uno de los desertores de la expedición de Magallanes, pero ya tenía mucho enchufe. Cuando vuelve a la corte española, no solo cae en desgracia, sino que se le encarga una misión muy especial, lo que llamaríamos una misión secreta. ¿Le dieron otro barco? Sí, le prepararon un barco a medida que se construyó en Galicia, solo para él, muy especial, para navegar en zonas de aguas poco profundas, pero que pudiera al mismo tiempo cruzar bien el Atlántico, para una misión que le interesaba a la corona. Ese barco parte de la costa de Galicia, en 1529 creo, en línea recta, hacia lo que es Canadá, que es lo que tú harías si navegas de Galicia hacia el oeste, de manera recta. Te pegarías con Nueva Escocia. ¡Pum! Cuando llega allí, baja a lo largo de toda la costa de lo que es Estados Unidos hasta la península de Florida y luego vuelve. Hace un viaje que es un triángulo. Regresa desde Florida a España, a Galicia. Exacto. Ese triángulo es uno de los viajes más decisivos de la historia de la humanidad. ¿Sí? Porque Esteban Gómez descubre 4 cosas fundamentales. 1. Hace un cálculo magnífico de la estructura del continente americano. O sea, es verdad que no hace una exploración profunda y en detalle, pero sí lo suficientemente buena para calcular muy bien no solamente el tamaño real que tenía lo que es la costa este de Estados Unidos y sur de Canadá, sino que calcula perfectamente los tipos de costas que hay, los vientos, las mareas. Aprende muchísimo sobre que los vientos en el Atlántico Norte, qué círculos llevan, lo que llamaban las voltas los portugueses, qué ritmos tenía. Confirma la idea de Alaminos, uno de los pilotos de Ponce y León, de que en realidad había el Gulf Stream, una corriente dentro del mar, un río dentro del mar, que permitía lo que se llamaba la tornavuelta, es decir, un viaje más rápido desde América hasta Europa, que permitía a los galeones de la flota de Indias, que luego lo usaron, a llegar con más facilidad hasta las costas españolas. Bueno, ese viaje convierte a España en dueña y señora del Atlántico durante prácticamente más de medio siglo. Entonces, hoy lo hemos olvidado, pero es que es más de medio siglo, donde éramos los dueños y amos literales de la navegación Atlántico Norte. O sea, durante 50 años ni un solo barco que no fuera español pasa al oeste del Paso de Bahamas. Entonces, estas cosas que se han perdido en el tiempo significaban mucho más que lo que podría parecer a primera vista. Significaba la existencia de grandes ingenieros náuticos, de cartógrafos, de científicos, de especialistas que miraban las mareas, los vientos, que veían qué naves eran más idóneas para navegación y cuáles no. Es decir, era tecnología pura y dura. Entonces, realmente, esto es lo que le convierte a Europa poco a poco en la dueña del mundo. Y es lo que le convierte a la monarquía española en la señora universal durante casi un siglo. Yeah. Y desgraciadamente se ha olvidado. Desgraciadamente, tratando de recordarlo y abriendo puertas, porque evidentemente no podemos tocar con mucha extensión cada uno de los casos que tú cuentas aquí, pero estamos abriendo puertas para que quiera que siga investigando, y ese libro puede ser una buena manera. Preguntan también si, estás hablando de navegación, ¿contaban los españoles con alguna ayuda como esos mapas secretos Piri Reis, etcétera, etcétera, o se lo curraron ellos? Las dos cosas. Ahí tengo que dar una opinión personal, no tengo pruebas para demostrarlo. Los españoles son los mejores cartógrafos aportadores de cartografía del mundo en el siglo XVI. En el XV habían sido los portugueses. Entonces, realmente los mapas eran un elemento secreto, eran muy valiosos y muy valorados, porque las cartas se mantenían en secreto y no se divulgaban. De hecho, por ejemplo, Hawái, que es casi seguro que fue descubierto, bueno, con seguridad, por navegantes españoles en la segunda mitad del XVI, se mantuvo oculto el descubrimiento porque no interesaba. Hay casos como ese, muchísimos, que se ha sabido después, porque el conocimiento era poder, como ahora. La parte de los mapas secretos, bueno,
ahora mismo estamos celebrando el 500 aniversario de la llegada de Ponce de León a Florida. Bueno, no hace falta ser un genio para saber que es imposible que lo descubriera en 1513, puesto que aparece en 2 mapas anteriores. Sí, pero claramente, en el mapa de Cantino y en el Juan de la Cosa. Lo cual quiere decir que la península ya era conocida. O sea, había alguien que sabía que esa península existía ya. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que si había algún tipo de cartografía, llamémosla secreta, que yo creo que sí, desde luego hay casos evidentes en el caso portugués, por ejemplo, el famoso, dentro de los mapas que apoyan los grandes descubrimientos portugueses, hay algunos que hacen pensar la sospecha bastante fundada de que los grandes navegantes de la corte portuguesa, de la estación de Sagres, lo que crea el príncipe Enrique el Navegante con su increíble sistema de estudio formado por cartógrafos, astrónomos y navegantes, conocían mucho más de lo que nosotros estamos dispuestos hoy a aceptar. Y que lo sabían, que era un trabajo metódico, muy profesional y muy bien elaborado. Es decir, hay no hay una prueba al 100%, pero sí indicios bastante notables de que algunos de los mapas portugueses, uno en concreto en 1458, el de Fra Mauro, que viene de Italia, fue probablemente realizado para un agente del rey de Portugal por un navegante veneciano, un comerciante veneciano que había estado en Calicut. Ese navegante conoció con seguridad a la flota china de Senghe cuando llegó a las costas de su puerto en la primera mitad del siglo XV. Es posible que toda esa información que tú ibas uniendo, que cada uno iba uniendo a otro, permitiera obtener una información muy notable. Por ejemplo, el famoso mapa Piri Reis... 30 segundos te dejo para que termines. Muy rápidamente, se supone que es cogido la base de ese mapa a un piloto de Colón que iba en una nave de la Orden de Malta que es capturada por los berberiscos frente a las costas de Italia a principios del siglo XVI. Es decir, la información secreta se transmitía y eso era muy importante porque te permitía luego obtener información que era poder. Tenemos que hacer una mínima pausa para las noticias. Llegan nuestros compañeras Elena Gómez y Natalia Ayala de los servicios informativos. Nosotros seguimos, hay mucha historia todavía para desenterrar. Te quedas un ratito más con nosotros, ¿no, Carlos? Y habrá mucho más. Queremos hablaros seguramente de OPARS, habrá informaciones y alguna que otra cosa más en este espacio en blanco de hoy. El teléfono por si queréis intervenir. Tenemos un concurso en marcha, hay 5 libros, algunos de ellos de Carlos Canales, hablando de historia, si os interesa, de esa historia apasionante que hemos olvidado y que habría que volver a sacar a la luz y hacer películas como hacen en Hollywood y dar el valor a los héroes españoles y no a los de por ahí fuera. 900-137-137 es el regalo que tenemos para esta noche. Esto es Radio Nacional, este es el Espacio en Blanco. Enseguida regresamos, no os vayáis. Entrar en otros mundos. Espacio en Blanco te acompaña en este impresionante viaje en Radio Nacional con Miguel Blanco.